Bienvenidos a Chaos Traders. Hoy volvemos con las noticias de Apex Trader Funding, lo que ahora denominan Apex 3.0. Primero de todo, espero que te mires el vídeo anterior por aquello de si me dejó alguna norma y allí especulo un poco hacia dónde iba el futuro y parece ser que así es. Veamos con detalles cómo va a ser esta versión 3.0 a partir del día 1 de noviembre. Primero empecemos por la corrección importantísima que es el tema del flippening y los 8 días. Resulta ser que los 5 días que se pedían en un principio con una ganancia de $100 ha pasado a ser de $50, quedando así 8 días de trading mínimos con una ganancia mínima de 5 días de ellos con $50 y siendo los otros 3 como sean de flippening. O dicho de otra manera, que puedes hacer mero dólar arriba y ya cuenta como día tradeado. Continuamos manteniendo la regla de consistencia del 30%. Así que cuidado con dejar correr las ganancias, ya que pese a que está en una zona gris, es mejor no hacer unos home runs espectaculares y demostrar consistencia. Hombre Armando, ¿por qué estás diciendo que es una zona gris? Por la sencilla razón que no es exclusoria, pero hay que ir con cuidado con los home runs. Los home runs son aquellas operaciones que tienes tremendas ganancias y si no les demuestras que no ha sido suerte, que puedes volver a repetir esas tremendas ganancias, pueden que te pongan en la zona turbia de trader turbio. Cada dólar cuenta y recoger en beneficios en Apex siempre ha sido favorable. Bueno, en general y en lo personal suelo recomendar mucho cuidado con los home runs por aquello de que uno se vuelve loco, va $2.000 por decir una cifra arriba y se cree que siempre puede hacer eso. Consistencia, compañero, es la norma. Una vez has llegado en la cuenta de 50k al buffer, al colchón, o sea, tienes $52.600, única y exclusivamente puedes retirar un máximo por dentro del buffer, por dentro del colchón, $500. Si deseas retirar $1.000, pues tienes que hacer $53.100 y igual para el resto de cuentas. Dicho de otra manera, simple y únicamente puedes pedir por debajo del buffer $500. Pero esto no aplica para siempre. También como novedad tenemos en Apex 3.0 que ya no nos van a retener los pagos con gaitas durante 4 meses, sino durante 3 retiros y siendo el cuarto retiro el que ya puedes retirar lo que te dé la gana, incluido el colchón o buffer. También os recuerdo y nos os recuerdan desde Apex 3.0 que no vale manipular ni las trampecillas de los entornos SIM, ni el trading de alta frecuencia, los robots automáticos no están permitidos y todo un cierto etcétera que ya viene de la versión 2 y que ya deberías de saber. También hacen hincapié en operar el contrato adecuado para el mes que está vigente. Vigila el volumen y haz el rollover cuando toque. No intentes explotar la no liquidez de las cuentas SIM porque te van a banear. Entendemos que el cierre de las operaciones a final del día del CME no va a ser motivo de expulsión. ¿Cómo? Así. Normalmente, si no lo sabes, pues ya te lo digo ahora, hay un automatismo que te cierra las operaciones automáticamente en Apex. Si estas operaciones continúan estando abiertas, este automatismo se pone en marcha, te las cierra. La novedad actualmente es que esto va a ser simplemente un aviso, no va a ser la pérdida de la cuenta. Aún así, te insto que estés atento y sobre todo si escuchas aquello de hay problemas con Rithmic o con lo que sea, ten preparada tu aplicación a Rithmic, a Tradobate y comprueba antes del cierre del CME que no tienes operaciones abiertas. Como ya hemos sufrido algunos de nosotros en las carnes, cuando hay problemas en la data, se pueden llegar a abrir operaciones si has operado ese día. Si ese día ni siquiera has abierto la plataforma, no conozco de nadie que se le hayan abierto operaciones. Ahora, si has operado en la sesión europea, en la sesión americana o parecen cosas raras en la data, pues es posible que se te abran operaciones mágicas. También nos añaden, como ya comenté en el otro vídeo, un plan de escalamiento en las cuentas PEA del 50% de los contratos. Hasta que no hayas superado el colchón, el buffer, no puedes ir
con más del 50% de los contratos, pero no es una norma que te va a expulsar automáticamente. Simplemente, si has puesto en la cuenta 50K 6 minis, pues dices, uy, y te has dado cuenta al cabo de un poco de rato, cierra ese contrato y deja correr los otros 5. Y por favor, no abuses de esta regla. El abuso de ella pues va a conllevar la denegación de los pagos. También tenemos la gestión de riesgo súper confirmada de 5-1. Y como no, ahora viene la parte que dejé en el aire en el otro vídeo y ya ha sido contestada por parte de Apex. La regla de reducción del 30%. Es muy sencilla. Verás que hay en otros youtubers interpretaciones y cosas complicadas. Lo sencillo siempre es lo adecuado. ¿Qué es esta regla? Te la voy a explicar manteniendo la cuenta de 50K. Cuando estés haciendo el buffer, simplemente son esos $780 que ya calculamos en el vídeo anterior, es lo máximo que puedes perder o entrar en negativo en una operación en tiempo real. ¿Cómo así? Así de sencillo. Si tienes una cuenta de 50K, son $780 lo máximo que puedes arriesgar por operación en la zona negativa. En algún momento estás en menos 1000, es muy probable que te sucedan cosas como denegación del retiro. No sabemos exactamente cómo es de dura esta norma, pero sí va a ser bastante dura. Junto con el 30% de consistencia, tenemos el 30% de drawdown que te persigue. Así, en lo personal, las cuentas que son más pequeñas de 50K se vuelven básicamente inoperables en Apex Trader Funding. Por eso, desde aquí, ya he recomendado en otras ocasiones que utilicéis las cuentas de 300K. Es verdad que durante la evaluación es un poco más difícil, pero te va a dejar vivir tranquilamente operando el micro Nasdaq y el mini Nasdaq u otro índice del CME. Es un producto apalancado y necesitas margen de maniobra. Esos $780 son como poco muy escasos para la volatilidad que hay en los momentos actuales de mercado. Una vez estés realizando los retiros y hayas duplicado el buffer, esta regla de drawdown que te persigue aumenta al 50%, siendo para una cuenta 50K de $1.250 el drawdown máximo en caliente permitido. Esta norma para los extractores les va a hacer tremendo daño, ya que suelen apurar mucho los drawdowns, utilizar todo el drawdown posible y les va a complicar bastante la vida. Veremos cómo van actuando los extractores de mercado y cómo van actuando las diferentes empresas de fondeo. Este vídeo ha sido posible a todos vosotros que utilizáis los links de afiliados. Soy un tonto motivado viendo que soy útil, que os puedo ayudar en algo y para aquellos que tienen problemas con las plataformas o lo que sea, les atiendo personalmente y no solo a través de vídeos de YouTube. Muchas gracias por seguirme en Telegram, aún más gracias por utilizar los links de afiliados y nos vemos en el siguiente noticiario que parece ser que Fast Track Trading también hay movimiento. Saludos desde el stream del caos.